Hola chicos, bienvenidos a otra cápsula educativa de IGTV. El día de hoy vamos a desarrollar un tema por el cual ustedes votaron como siempre y es acerca de las múltiples causas que nos pueden elevar la glucosa. Debemos de iniciar dando la premisa que los niveles de glucosa son muy variables durante el día por ritmo circadiano y van a variar más o menos en unos individuos con respecto a otros de acuerdo al estilo de vida, la nutrición que llevemos, el ejercicio que practiquemos, nuestro estatus muscular, obviamente nuestra sensibilidad a la insulina, el descanso, entre otras cosas, ¿ok? También tenemos que decir que para poder evaluar niveles de glucosa funcionales o niveles de glucosa óptimos, debemos de salir del reduccionismo. Un solo valor de glucosa en ayunas no te da información de cómo manejó la glucosa la persona durante las últimas 12 semanas o los últimos 3 meses. Para eso hay valores mucho más completos dentro de los cuales podemos escudriñar, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, la insulina en ayunas y postpandrial, glucosa en ayunas y postpandrial, no con carga de glucosa sino con el desayuno normal, el índice OMA, la fructosamina, entre otros parámetros, ¿ok? Entonces, habiendo aclarado eso, vamos a hablar de las múltiples causas que nos pueden alterar los niveles de glucosa. Número uno, y el que ustedes conocen, es la alimentación. Por ejemplo, una alimentación cargada en carbohidratos simples, alimentos procesados, en donde es glucosa pura, bebidas edulcoradas como el jarabe de maíz alto en fructosa, los jugos de fruta, el exceso de fructosa. Recuerden que la composición de la fructosa es muy diferente a la glucosa, ¿ok? Y esto marca mucho la diferencia. Más allá de eso, en individuos normales, el consumo de carbohidratos complejos, pero en un ambiente de sedentarismo, en donde no realizo actividad física, en donde no discrimino la cantidad ni en el entorno adecuado. También el consumo de carbohidratos que no tienen fibra. La fibra ralentiza la absorción de glucosa a nivel intestinal y por ende la respuesta insulínica va a ser totalmente distinto. Las combinaciones de estos alimentos, comer carbohidrato solo versus carbohidrato con proteína o carbohidrato con grasa. La proteína y la grasa pueden ser policías de la glucosa, haciendo que la liberación, en vez de ser abrupta, sea prolongada y lenta o controlada, ¿ok? Obviamente el sedentarismo hace que no haya un buen estatus de masa muscular, y tenemos que recordar que en la masa muscular se encuentran los receptores periféricos a la insulina, los GLUT4, que son los que le dejan entrar a la glucosa a los músculos, ¿ok? Para ser utilizados como glucógeno muscular o ser reservados como glucógeno muscular y mejorar también la síntesis proteica. Entonces, obviamente, cuando una persona está en total sedentarismo, inclusive no tiene movimiento, que son las conductas o las acciones que hacemos innata a nuestra naturaleza humana, y no entrenamos, por supuesto que esto se va a salir de control. Va a haber un ambiente favorable proinflamatorio para que haya más acumulación de grasa corporal. De la mano con esto, pues haya mayor ganancia de grasa a nivel visceral, lipoinflamación, lipotoxicidad, ambiente de hiperinsulinemia, luego resistencia a la insulina, en donde se pierde la integridad de las membranas celulares y se pierde la sensibilidad de los receptores periféricos a la insulina y se salga de control los niveles de glucosa, ¿ok? Luego de eso, pues tenemos de igual manera el alto consumo de proteína en individuos que no realizan actividad física y no tienen buena masa muscular, ¿ok? Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Entonces esto es importante verlo. No sucede en todos los individuos. Obviamente las personas que entrenamos y llevamos una dieta hiperproteica, esto no ocurre, porque entrenamos fuerza. Pero las personas que no entrenan y llevan dietas hiperproteicas, en primera instancia no va a ocurrir, pero posteriormente sí va a ocurrir, y sobre todo por la presencia de leucina, que es un aminoácido que es altamente insulinogénico porque eleva la glucosa, ¿ok? Luego tenemos en circunstancias de infecciones virales, infecciones bacterianas, o sea, en condiciones de enfermedad, por respuesta fisiológica, la glucosa sube. Cuando tenemos fiebre, cuando tenemos diarrea, vómito, cuando tenemos un dolor de muela, un traumatismo, un dolor muy fuerte por inflamación aguda, puede, como respuesta fisiológica de estrés, se eleva la glucosa en el cuerpo. No nos debemos asustar, es algo que es muy puntual, ¿ok?
Obviamente las emociones también, el desbalance emocional, mucha tristeza, mucha ira, mucha frustración acumulada en el cuerpo por los mecanismos contrarregulatorios hipotalámicos también pueden producir descontrol en la glucosa, obviamente a mediano y largo plazo. La sobrecarga adrenal. La sobrecarga adrenal es cuando hay episodios constantes e irregulares de cortisol, pulsos incrementados de cortisol durante todo el día, ¿ok? El cortisol es una hormona neoglucogénica, es decir, hace que haya producción constante de glucosa en el cuerpo. Por ejemplo, a nivel hepático hay una liberación constante de glucógeno para que haya glucosa disponible porque estamos en una situación de emergencia, una situación hostil que nos mantiene esa alarma encendida, ese cortisol constantemente en sangre y adrenalina también en el torrente sanguíneo. Entonces, obviamente, esto puede hacer que haya desregulación de la glucosa. De igual manera, individuos delgados, magros, con porcentaje de grasa corporal muy bajito, por ejemplo, en caso de mujeres y en el caso de hombres también, cuando hacemos muchas estrategias al unísono, dietas restringidas a largo tiempo, cuando no se necesitan, ayunos prolongados, sobreentrenamiento y poco descanso en estos individuos, esto genera un ambiente muy hostil y obviamente esto va a producir exceso de cortisol en el cuerpo y va a haber neoglucogénesis a partir de los aminoácidos, o sea, a partir de las proteínas, con lo cual también va a haber ruptura de masa muscular, destrucción, sarcopenia, y esto va a traer repercusiones a múltiples sistemas, no nada más a nivel de la desregulación de la glucosa, sino en otros sistemas hormonales, emocionales, etc. ¿Ok? Luego tenemos, en el caso de las mujeres, cuando estamos en la segunda parte del ciclo, específicamente en la fase lútea, en donde hay un predominio de la progesterona nos vuelve un poquito más resistentes a la insulina porque es progestación. Entonces el cuerpo se vuelve resistente para acumular nutrientes para un posible embarazo. Entonces es normal que si en esta etapa del ciclo evaluamos, haya una desregulación de la glucosa. ¿Ok? Alcohol, el consumo de alcohol crónico, sobre todo a partir de tragos, margaritas, entre otras cosas, inicialmente te va a generar una subida abrupta de glucosa, el páncreas va a generar mucha insulina y va a haber una hipoglicemia reactiva, ¿ok? Esto es importante que lo sepamos. El uso de medicamentos de manera crónica como los corticoides. Corticoides es cortisol exógeno, genera la misma reacción en el cuerpo aparte de las circunstancias inflamatorias, ¿ok? La deshidratación es muy común. La deshidratación puede generarnos desregulación o que haya mucha concentración de glucosa en sangre, ¿ok? La glucosa siempre va unida a agua. Entonces, si no tenemos suficiente hidratación, no podemos controlar los niveles de glucosa. En individuos diabéticos puede suceder el síndrome de Somogyi, en donde normalmente antes de acostarse a dormir por inyecciones de insulina o medicamentos hipoglucemiantes, te bajen la glucosa, pero muy fuertemente en la madrugada y como respuesta contrarregulatoria de estrés, se segregue demasiado, ¿cómo se llama? Glucagón, cortisol y adrenalina para elevar los niveles de glucosa y sacar a esa persona de emergencia y que en la mañana los niveles de glucosa estén muy elevados. Esto ocurre normalmente en los diabéticos. Luego tenemos el fenómeno del amanecer, en donde fisiológicamente entre 4 y 8 de la mañana se eleva, por acción de ciertas hormonas como la hormona de crecimiento, el glucagón que lo libera el páncreas, que es distinto a la insulina, que es el que te mantiene los niveles de glucosa estables en sangre, el cortisol y la adrenalina hace que se eleven para despertarte los niveles de glucosa en la mañana. Pero estos niveles de glucosa suelen ser normales, estamos hablando de entre 75 a máximo 90 miligramos por decilitro, ¿ok? También depende de la ingesta que hayas hecho el día anterior. Pero cuando estamos viendo que esto está por encima de 100, 110, 120, 135, no es normal, como muchas personas por redes sociales lo hablan. Este fenómeno del amanecer, en esos niveles son personas que tienen un cierto grado de resistencia de la insulina a nivel hepático.
Y si bien es cierto, aunque hayan cambiado la alimentación, estén haciendo entrenamiento, estén practicando ayuno, todavía hay trabajo por hacer. Esto puede cambiar fácilmente, o sea, en 1, 2, 3 meses, ¿ok? Pero todavía hay trabajo por hacer, todavía hay una patología que trabajar. Entonces, esto no es normal, ¿ok? Muchas personas lo están normalizando. Y obviamente, pues el hipotiroidismo. Sobre todo el hipotiroidismo cuando hay problemas en la conversión de hormona T4 a la T3, sobre todo porque las hormonas tiroideas son las que se encargan, sobre todo la T3, del metabolismo correcto de los carbohidratos, de la glucosa, de la proteína, del controlar el metabolismo, la producción de energía a partir de utilizar correctamente los sustratos energéticos. En una situación de hipotiroidismo hay una ralentización del metabolismo, no se utilizan bien los sustratos energéticos y puede comenzarse a elevar los niveles de glucosa. Por último, entender que hay que saber medir los niveles de glucosa. Si tú lo quieres hacer a través de un glucómetro en tu casa, número 1, debes hacerlo en ayunas antes de pararte de la cama, 2 horas después de las ingestas y antes de acostarte. Llevar un cuadrito de Excel y ver y entender y analizar todas esto que hemos hablado, todas estas circunstancias, evaluarlas todas para poder sacar conclusiones. Bueno chicos, yo espero que esta información para ustedes haya sido como siempre de mucha utilidad, que cojan con pinza lo que resuenen con su caso en particular, que compartan la información. Recuerden que esto va a estar soportado en mi canal de YouTube, María José Francisco Majos el Coach. Vayan allá, suscríbanse para que puedan ustedes revisar esta información una y otra vez, tomar nota, estudiar, tener información útil y de calidad. Así que les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo por esta vida.